Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, buenos días. Buenos días. Pues nos vamos con el párrafo 6 de la introducción original. Adelante. Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del que tú nos diste como sustituto. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Bueno, pues aquí Jesús nos está diciendo que, bueno, si formamos parte de una misma mente y Él también está en esta mente, entonces no podemos fracasar. Él ya alcanzó ese estado de liberación. Ya no tiene ego, Él mismo lo ha afirmado. Entonces por eso dice, estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Tan cerca de ti porque pues poseemos exactamente la misma mente. Y Él hace a modo de oración, Padre, te entregamos estos santos momentos, pero lo que dice aquí, dice, es como una muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar. O sea, para Jesús, Él ya lo está hablando en tiempo pasado, dice que el Espíritu Santo nos enseñó, por eso hacer énfasis en ese aspecto. Para Jesús, la salvación ya ha sido realizada, ¿sí? Por eso dice que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar. Y como lo abandonamos, pues precisamente que a través de sus pensamientos santos, que cada lección es un pensamiento santo, pues es lo que nos da como sustituto de los pensamientos que nosotros pensamos aparte de Dios. O sea, pensamientos que Dios no pensó, pues ahora los hacemos a un lado y tomamos los pensamientos santos como sustitutos de aquellos que antes teníamos nosotros. Y entonces, y además dice, ahora no miramos atrás, o sea, no miramos al pasado, no miramos en el tiempo, ya no buscamos nada en el tiempo-espacio, sino que vuelve a utilizar el verbo mirar. No miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y vuelvo a utilizar la palabra mirar, pero ahora ya como el centro de la percepción. Dice, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. ¿Cuál es el final de la jornada? Es exactamente lo mismo que cuando nosotros empezamos a estudiar una carrera, tenemos nuestro propósito fijo en el día final, ¿no? Donde nos recibimos con honores de un estudio. Si estudiamos licenciatura, pues imaginamos el final de la jornada, porque es lo que podemos hacer, imaginarnos que se avientan los birretes al aire y estamos en la ceremonia donde se nos titula. Bueno, pues es exactamente lo mismo. No sabemos cómo es, nada más lo podemos imaginar. Entonces, por eso dice, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. O sea, usa mucho el tiempo. Miramos, mirar, pero ¿cómo fijamos la mirada? Y lo dice muy clara. Dice, contemplamos a través de la visión del Cristo. O sea, no estamos usando nuestros ojos. O sea, ¿cómo miramos adelante en el final de la jornada? Pues precisamente usando la visión de Cristo. En el sentido de que llegamos al momento de la expiación, el mayor instante santo cuando Dios da el paso y nos despierta de este sueño. A eso es lo que se refiere. Entonces, bueno, pues fijamos la mirada
la visión de Cristo en ese momento. Eso es lo que estamos buscando con el estudio del curso de milagros. Y bueno, pues continuamos ahora con la lectura del tema especial que en este tercer módulo estamos viendo. ¿Qué es el mundo? Adelante. El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá en una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. ¿Mas qué es el miedo sino la ausencia del amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Pues sí, porque lo único que nos da certeza es el amor. Y como dice aquí, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? Es lo mismo que decir, ¿qué es el mundo sino la ausencia de Dios? O sea, miedo es la ausencia de amor. El mundo es la ausencia de Dios. El mundo se fabricó precisamente para negarle la entrada a Dios y que su Hijo pensara que Dios no existe. Y eso es la percepción. O sea, creer que Dios no existe y que tienes que tratar de rasguñarle a la vida lo que más se pueda porque creemos que la muerte va a llegar y tenemos que aprovechar el tiempo lo más que pueda. El mayor tiempo posible que podamos eludir la muerte es lo que en esencia nos salva, y no es cierto. O sea, porque el ego siempre es una promesa no cumplida. El ego te dice, haz esto y haz aquello para que te puedas salvar de la muerte. Y finalmente el ego no cumple la promesa, porque por eso dice que busca y no encuentras. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos vida. Y el ego nunca cumple la promesa. Entonces, pero vamos, eso es un sueño. ¿Por qué? Porque no puede existir algo contrario a la vida eterna. Es imposible, solamente en ilusiones. En ilusiones parece que la muerte se opone a Dios y que siempre le gana, como si la muerte fuera más poderosa que Dios. Pero esto es una ilusión y es parte precisamente del sueño. Si no, no sería un sueño. Entonces, en el sueño es muy posible cometer errores. ¿Por qué? Porque pensamos equivocadamente que Dios no existe y que tenemos que rascarnos con nuestras uñas. Entonces, pues no es cierto. O sea, hemos perdido la certeza, hemos perdido el amor. Por eso desaparece la certeza. ¿Por qué? Porque escuchamos al miedo. Le damos mucho crédito al miedo. Y lo que busca el curso es precisamente que revirtamos nuestra decisión. O sea, que aceptemos la certeza de la vida. Adelante. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Cuidadosamente hace el ego bien que niega la verdad, la niega porque la percibe. O sea, por eso dice que dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad. Lo oculta intencionadamente la verdad, ¿sí? De que la muerte no existe, que o sea, precisamente nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. Eso el ego sabe perfectamente y por eso
en este mundo de ilusiones nos dio sistemas de percepción donde está cuidadosamente oculta la verdad, no se puede ver, ¿sí? Y informan más que de ilusiones. Las mantienen separadas de la verdad, pero aún así al ego le falló porque la verdad no puede ser obnubilada, no puede ser escondida, no puede ser ocultada. No, es imposible. Entonces, sí, los sentidos nos informan de lo que sucede en el mundo. El mundo es un lugar que ha sido fabricado para negar a Dios. Ese es el propósito del mundo. Pero nuestra mente no es un cuerpo. Y es lo que, por eso nos distrae tanto con lo que vemos afuera, porque a la mente no se le puede engañar. Nos hemos dejado engañar, pero es imposible. Cuando la verdad alborea, ya decimos, esto es un sueño, no es real. Entonces, la verdad, aún cuando se inventaron los mecanismos de la ilusión, de todos modos, dice, se mantiene la base donde está la verdad, se mantiene oculta, se mantiene aparte de las mentiras. Y lo reafirma en el siguiente párrafo, en el siguiente, no obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen cuidadosamente separadas de la verdad. O sea que aún estos ojos y estos oídos sí pueden llegar si se les guía correctamente, pueden encontrar el caminito, el sendero que nos conduce a la verdad. Adelante. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios a aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo. Puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. El Hijo de Dios es invulnerable. Todo lo que proviene del cielo es invulnerable. Pero la percepción sí es vulnerable. O sea, fue creada para evitar percibir a Dios, pero es vulnerable. La percepción se puede reconvertir. Por eso dice que aquel a quien Dios designó como Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Pues sí, porque la percepción es vulnerable. No es como el Hijo de Dios que es invulnerable. Entonces, pues ese es precisamente tratar de negar a Dios, pues implica necesariamente perder invulnerabilidad. O sea, lo que por eso dice es la pérdida de todo poder. Por lo tanto, la percepción carece de poder. Por eso puede conferírsele una reinterpretación. Por eso dice, sigue su luz y verás el mundo tal como el Espíritu Santo lo ve. Porque es el Salvador. Oye solo su voz en todo lo que te habla. Por eso habla, sigue su luz, lo sigues con los ojos, oye su voz, pero estás utilizando la visión de Cristo y el oído que escucha a la voz que habla por Dios. O sea, los sentidos han sido elevados a un nuevo nivel. Dejan de ser niveles físicos y se convierten en sistemas de percepción mucho más avanzados y pueden percibir el otro mundo. Por eso habla de la visión santa, de la percepción santa, del oído santo. Entonces, pues eso es lo que estudiamos en este curso. Entrenamos esos sentidos superiores precisamente para que nos conduzcan a través de la luz. Adelante. No nos quedamos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos damos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna.
Pues sí, porque, o sea, restituido quiere decir que sea nuevamente, sea revocada la creencia de que existe la muerte. Porque restituir es volver a dar lo que ya había sido constituido como eterno. Y el Hijo de Dios es eterno. Entonces, por eso, nuestra función es primero negar el mundo de ilusiones y escuchar solamente la voz que habla por Dios. Y en ese momento, al escuchar, nuestra mente se convierte en un faro. Por eso hemos hablado tantas veces de que no es, se puede hacer, comunicar la verdad a través de palabras o sin ellas, a través de actos o sin ellos. O sea, el que ha aprendido el curso, toda su vida se enfoca en mostrar la verdad. No es enseñarla, sino más bien es mostrarla porque ya se volvió un acto natural de responder ante la vida. Entonces, bueno, pues, como nos dice aquí, tenemos que salvar al mundo. ¿Y cómo? Pues aceptando la verdad de nosotros. Pues nos vamos ahora con la lección 246. Adelante, Leti. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi Padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es o que mi mente puede concebir todo el amor que Él me profesa y el que yo le profeso a Él. Esta es una afirmación, o sea, vamos a hablar, está en dos partes. Una son negaciones. Dice que no piense. Ahí estamos hablando de pensamientos, ¿sí? Que no piense que pueda encontrar el camino de Dios si abrigo odio en mi corazón. Porque a veces tendemos a creer, fulano de tal, o situación tal, ¿cómo odio esta situación de pobreza, de carencia, de corrupción o de enfermedad o de situaciones financieras que están ocurriendo porque está el virus en el mundo? O sea, si estoy odiando eso, entonces no estoy mirando correctamente. ¿Por qué? Porque estoy mirando ilusiones. A través de las ilusiones, si yo estoy negando cosas, pero a la vez porque las estoy odiando, las quiero negar, entonces, no, no es el camino que me conduce a Dios. ¿Por qué? Porque no es el odio, por muy sano que parezca odiar al coronavirus, tampoco se nos está diciendo que lo amemos, sino que simplemente nos demos cuenta que es una ilusión. Entonces, por eso dice, si tú sigues abrigando odios, temores, ¿sí? O dudas, no es posible encontrar el camino a Dios, ¿sí? O sea, no, por eso dice que no piense. Por eso, ¿qué pensamientos tengo? Y esta lección va a ver qué pensamientos tengo. ¿Dónde están mis temores? ¿Dónde está enfocada mi ira? ¿Dónde está enfocado mi odio? ¿Dónde está enfocado mi temor? A ver, ¿qué es lo que... Entonces, que no piense en eso. ¿Por qué? Porque cada vez que pienso en eso, lo que estoy haciendo es cerrarme a mí mismo el camino que me conduce a Dios. ¿Por qué? Porque los odios son pensamientos, los sentimientos son pensamientos que afirman que Dios no existe. Si yo estoy odiando, estoy enojado, si tengo temor, pues estoy negando a Dios. No puedo encontrar el camino que conduce a Dios. O sea, nos está hablando de una lógica. O sea, ahora el segundo la oración. Que no piense que puedo conocer a mi Padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. ¿Y qué es esto? Es una si trato de hacer daño al Hijo de Dios, es porque lo he visto de manera incorrecta. Estoy haciendo realidad mi pensamiento de separación.
Si trato de hacerle daño es porque le tengo miedo. Entonces, el amor siempre implica en la negación de la muerte. El amor siempre va a negar la muerte. Y sin la muerte no hay necesidad de hacer daño. ¿Por qué? Porque si somos completamente invulnerables, ¿qué necesidad de hacer daño? ¿Sí? Entonces, aquí es muy, esto fue de una película que anoche estábamos viendo Leti y yo, que un personaje decía precisamente que el amor es precisamente negar la muerte. Y en el amor no existe la muerte. Por lo tanto, no hay necesidad de herir, no hay necesidad de matar, porque si no existe la muerte, pues entonces somos totalmente libres. Y eso es lo que, no sé si el autor era consciente de lo que acaba de poner, a lo mejor lo puso como una frase, el que escribió esto, pero pues a mí me hace mucho sentido, porque ciertamente si nos hacemos conscientes de que solo el amor existe, pues solamente existe la invulnerabilidad. Entonces, se deja, por eso se trata del hacer daño, es que se sigue mirando de manera incorrecta lo que es a Dios, lo que es Dios y lo que es el Hijo. Entonces, por eso, si trato de hacer daño al Hijo de Dios, entonces todavía no he aprendido lo que es el amor. Y tengo que hacerme a un lado y dejar que la verdad me conduzca, porque si no hay muerte, entonces solamente existe la eternidad. Existe la invulnerabilidad, porque la eternidad es invulnerable. Entonces, precisamente lo que el curso nos enseña, ¿sí? Que el amor es invulnerable. Por lo tanto, todo lo que se le opone al amor no existe. Por lo tanto, el miedo no existe. Entonces, no hay ninguna razón por qué abrigar odios, ni por qué tratar de hacerle daño al Hijo de Dios. No existe ninguna razón, puesto que no existe la muerte. Entonces, cuando vemos de manera incorrecta a nuestro hermano, estamos temiendo. Y el temor siempre es un disfraz de nuestra creencia en la muerte. Por eso viene aquí muy importante la siguiente frase: que no deje de reconocerme a mí mismo, que me reconozca tal como Dios me creó, que me reconozca como el Hijo de Dios, que me reconozca para siempre santo, que soy vida en mí mismo. Por eso dice la siguiente frase: y que siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es. Porque ese es el estudio del curso de milagros. O sea, nuestra mente está confinada en una creencia. Entonces, cuando hizo que siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es, implica romper esos límites. O sea que, porque mi Padre es ilimitado, es pensamiento infinito y eterno. Entonces mi mente, para que pueda albergar la conciencia de lo que es Dios, pues tiene que romper esos límites. Es una elección que yo digo, ciertamente puedo aceptar la palabra de Dios para que mi conciencia pueda abarcar lo que mi Padre es. Y al momento que la conciencia abarca lo que Dios es, la conciencia desaparece. ¿Por qué? Porque la conciencia fue el primer paso dentro de la separación. Está bien identificado como el primer paso que niega a Dios. Entonces, cuando creo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es, en ese momento la conciencia desaparece y da paso al conocimiento, porque conciencia y conocimiento son cosas completamente limitadas, diferentes, perdón. La conciencia siempre es limitativa. Y el conocimiento es totalmente ilimitado. Por eso dice que mi mente puede concebir todo el amor que Dios me profesa y que yo lo profeso a Él, porque el amor es ilimitado. Entonces, por eso dice, amar a mi Padre es amar a su Hijo.
es reconocer que no hay límites y que la vida es eterna y para siempre. O sea, la vida es, el amor es, la paz es. Solamente existe un solo verbo en la eternidad, y este verbo es en tiempo presente. Pero es un presente eterno. Entonces, amar a mi Padre es amar a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo vimos en las lecciones anteriores. Si no estoy en peligro en ningún lugar del mundo, pues es porque la paz de Dios está conmigo. Estamos a salvo. Pues el siguiente paso de reconocer esta verdad es reconocer que mi hermano también es el mismo ser que soy yo. Entonces, si amo a mi Padre, porque Él me ha brindado toda su paz y la seguridad, porque no hay nada que en este mundo me pueda hacer daño, porque soy invulnerable, pues entonces también se lo aplico a mi hermano, porque es el paso que nosotros hemos estado negando. O sea, si puedo en mi mente concebir todo el amor que mi Padre me otorga, pues necesariamente tengo que darme cuenta que mi hermano es la otra parte de mí que parece estar separada. Es la otra parte de mi mente. Mi hermano es la otra parte de mi mente que está separada de mí. Entonces, al amar a mi hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Integrar al ser que verdaderamente soy. Teniendo esto en mente, que estamos abriendo los confines de nuestra mente, porque nuestra mente no puede tener un confín es algo limitado. Estamos permitiendo que la verdad venga a deshacer esos confines, que abra las fronteras de nuestra mente para aceptar la verdad. Por eso aceptamos el pensamiento de Dios, que solo el amor salva. Solo el amor es ilimitado. Entonces, por eso dice, mi mente puede concebir todo el amor que Él me profesa. Entonces mi conciencia desaparece. Dejo de tener conciencia para darle paso al conocimiento. Por eso la oración está escrita en afirmación y es una oración para mí mismo. Para cada uno que está haciendo la lección es una oración para sí mismo. ¿Por qué? Porque reconoce la verdad de lo que cada uno de nosotros somos. Adelante. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone y solo eso es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Aquí dice que hay algo que no puedo fracasar. Y de hecho, en la introducción que leímos ayer, o sea, de los párrafos, hablaba de que no podemos fracasar. Es imposible que podamos fracasar. Y en la introducción del día de hoy también dice Jesús, estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Y la lección de hoy precisamente es, no puedo fracasar. Aceptaré el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. O sea, estoy afirmando una verdad. La voluntad de Dios es absoluta y yo acepto la voluntad porque es la misma que la mía. Esta voluntad son una. Por eso, no podré menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. O sea, no puedo fracasar, solamente puedo triunfar porque esa es la voluntad de Dios. Por eso, muy importante, o sea, en la introducción nos hablaba de que no podemos fracasar. Y aquí está diciendo, no podré por menos que triunfar. Es una oración para mí mismo, tal como lo hemos aprendido en el canto de la oración. La oración siempre va a ser por uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo ha fabricado un mundo y ese mundo es el que se tiene que deshacer. Entonces, por eso acepto seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque es así como deshago todo
me doy cuenta de la evanescencia de este sueño. ¿Sí? Reconoceré que lo que tu voluntad dispone es solo eso, la misma que dispone la mía también. O sea, la voluntad del Padre y mi voluntad en esta percepción santa desde la visión de Cristo disponen lo mismo. El infinito, ilimitado y la eternidad para siempre perfecta e inmutable es lo que soy yo, porque soy uno con Dios. Por lo tanto, si soy uno con Dios, también soy un hijo, uno con sus hijos. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo porque todos somos un mismo ser. Amén. Y termina precisamente porque el amén quiere decir así es y así ha sido siempre y así ha sido. Por eso dice, ha sido implica pasado y futuro. Así es hecho. Por eso en la introducción precisamente nos habla de que fijemos la mirada al final de la jornada. Es donde el Padre da el paso para que su Hijo se una a Él. En ese momento Dios extiende sus brazos y es donde tenemos fija la mirada, porque ese es el final de la jornada, es el final de esta vida, es el final de la ilusión, es el final del sueño. Y dejamos de mirar reflejos en el sueño, la idea es primero el sueño feliz, y en este sueño feliz el Hijo es despertado para que viva en la realidad. Ya no es nada más un sueño feliz, ahora es el paso a la realidad y Dios lo da. Pero nosotros somos los que elegimos primero tener un sueño feliz con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Donde solamente existe amor. Que en este mundo la conciencia no puede abarcar todo lo que es el amor, pues aquí está diciendo que la conciencia sí puede abarcar lo que mi Padre es, y en ese momento la conciencia deja de ser. ¿Por qué? Porque cuando lo ilimitado da paso se abre paso en la conciencia, pues la conciencia simplemente se doblega y desaparece. La conciencia desaparece. Por eso dice, mi mente puede concebir todo el amor que Dios me profesa y el que yo le profeso a Él. Entonces, fijamos la vista en el final de la jornada. Es precisamente este momento donde el amor se abre paso en nuestra mente. Ese es donde fijamos nuestra vista, ¿sí? Por eso, aceptaré seguir este camino que Dios ha elegido para mí, porque busco lo ilimitado, lo que no tiene fin, donde solamente existe el amor, la paz, la dicha, la santidad y la vida eterna, para siempre. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío, y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Y con esto llegamos al final de esta reflexión. Si tú has escuchado algo en tu mente o quieres compartir alguna anécdota, o hacer alguna pregunta, pues puedes abrir tu micrófono. Te escuchamos. Bueno, pues con eso llegamos al final. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Gracias por su presencia. Mañana los esperamos a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.